A veces el destino no se anuncia con trompetas ni grandes eventos, sino con el sonido seco de una puerta cerrándose o el peso de un silencio que lo llena todo. Imagina a un hombre que lo ha perdido todo, que camina bajo una lluvia que parece querer borrar su existencia, sintiendo que el título que no obtuvo es la única medida de su valor. Esta es la crónica de un alma que se rompió para aprender a reconstruirse con oro, de alguien que descubrió que la verdadera riqueza no se enseña en las aulas de piedra, sino en las grietas del esfuerzo diario. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que despertará la fuerza que llevas dormida y cambiará tu forma de ver la abundancia para siempre. El cielo sobre la ciudad de San Cristóbal tenía ese tono gris ceniza que parece absorber las esperanzas de los que caminan por sus calles. Elías se detuvo frente al gran portón de la universidad, pero no entró. En su mano derecha apretaba un trozo de papel arrugado que era la notificación oficial de su baja. No había sido por falta de inteligencia, ni por falta de voluntad, sino porque el hambre y las deudas no entienden de sueños académicos. Mientras sus compañeros reían dentro, imaginando un futuro lleno de diplomas y despachos elegantes, él sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Caminó sin rumbo, dejando atrás los edificios altos, internándose en los barrios donde el asfalto se rinde ante la tierra, y el eco de los motores es el único lenguaje que se entiende. Recordaba las manos de su padre, curtidas por el trabajo en el campo, manos que habían entregado hasta el último aliento para que él pudiera ser alguien en la vida. Elías sentía que esas manos ahora lo señalaban desde el recuerdo. Había fallado. Había dejado la carrera en el tercer año, con un saco de conocimientos teóricos que no servían para llenar el estómago. Al llegar a su pequeña habitación alquilada, el olor a humedad lo recibió como un viejo amigo que conoce todos tus secretos. Se sentó en la cama y miró sus zapatos gastados. En su cuenta bancaria solo quedaban $4.50. Esa cifra, escrita en la pantalla de su teléfono, parecía burlarse de sus años de estudio. Pasó semanas sumergido en una neblina de apatía. Buscó empleos sencillos, pero en cada entrevista sentía que su mirada revelaba su derrota. Lo rechazaban por estar sobrecalificado o por no tener la experiencia necesaria. Un martes por la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a calentar las láminas de zinc de los techos vecinos, Elías se encontró frente a un taller de reparación de maquinaria pesada. El dueño era un hombre de hombros anchos y cabello plateado llamado Don Julián. No pidió un currículum, solo le señaló un motor cubierto de grasa y le preguntó si sabía cómo funcionaba el corazón de una máquina. Elías confesó que no, pero añadió que estaba dispuesto a aprender hasta que sus manos olvidaran el tacto del papel y conocieran el peso del hierro. Don Julián lo miró a los ojos con una intensidad que parecía atravesar su pecho. Le dijo que allí no pagaban por lo que uno decía saber, sino por los problemas que uno era capaz de resolver. El sueldo inicial eran apenas $12 al día, una cantidad que para muchos sería un insulto, pero para Elías era el primer peldaño de una escalera que aún no alcanzaba a ver. Durante los primeros meses, su cuerpo le gritaba. Al llegar a casa, sus músculos estaban tan tensos que apenas podía sostener la cuchara para comer su sopa de arroz y lentejas. Pero algo estaba cambiando en su interior. La humillación de haber dejado la universidad estaba siendo reemplazada por una disciplina feroz. Una tarde, mientras limpiaba una pieza de transmisión, Elías se dio cuenta de algo fundamental. La mayoría de los trabajadores hacían lo mínimo necesario para que don Julián no los despidiera. Cumplían su horario y se marchaban corriendo, viendo el dinero como una recompensa por su sufrimiento y no como un resultado de su valor. Elías decidió hacer lo contrario. Empezó a quedarse una hora extra, no para que lo vieran, sino para entender por qué esa máquina en específico fallaba tanto. Comenzó a leer manuales viejos que encontraba en los rincones del taller, traduciendo con esfuerzo los términos técnicos y aplicando lo que aprendía al día siguiente. El dinero seguía siendo escaso. Para ahorrar, Elías caminaba 6 kilómetros diarios, evitando el gasto del transporte público. Esos trayectos
se convirtieron en su momento de meditación. Mientras sus pies golpeaban el pavimento, él repetía en su mente que cada dólar ahorrado era una semilla de libertad. No gastaba en lujos, no salía a beber con los otros empleados, y su única distracción era observar cómo se movía la economía en las calles. Veía a los vendedores ambulantes, a los dueños de los pequeños negocios, y se preguntaba por qué algunos prosperaban mientras otros apenas sobrevivían. Don Julián notó su avance. Un viernes, al terminar la jornada, lo llamó a su pequeña oficina llena de planos y piezas de repuesto. Le dijo que había observado cómo había reducido el tiempo de reparación de las prensas hidráulicas a la mitad. Elías no solo las arreglaba, sino que encontraba formas de prevenir que volvieran a romperse. El dueño le extendió un sobre con $300 adicionales. No era un regalo. Era un reconocimiento al valor que Elías había inyectado al negocio. Ese momento fue una revelación. Elías comprendió que el dinero no se obtiene por el tiempo que pasas sentado en un lugar, sino por la magnitud de la solución que entregas al mundo. Esa noche, Elías no gastó ni un solo centavo de ese bono. Lo guardó bajo una baldosa suelta de su habitación, sumándolo a los pequeños ahorros que ya tenía. Sentía que ese dinero tenía una energía diferente. Era el fruto de su curiosidad y su esfuerzo consciente. Empezó a ver el taller no como una cárcel de grasa y ruido, sino como un laboratorio de éxito. Sin embargo, la vida tiene formas extrañas de poner a prueba la determinación. Su madre enfermó en el pueblo y necesitó una cirugía de urgencia. Elías no lo dudó. Tomó todos sus ahorros, los $1,200 que había acumulado con tanto sacrificio, y los envió de inmediato. Se quedó de nuevo con su cuenta en cero, pero con el corazón lleno de una paz que nunca antes había experimentado. Al día siguiente, regresó al taller con una determinación que asustaba. Ya no tenía el respaldo del ahorro, pero tenía algo mucho más poderoso, la certeza de que era capaz de generar valor de la nada. Don Julián, al enterarse de su situación, le ofreció un préstamo, pero Elías lo rechazó con amabilidad. Le pidió, en cambio, que le permitiera usar el taller los domingos para realizar trabajos independientes que el taller normalmente no aceptaba por ser demasiado pequeños o complicados. Julián, impresionado por su orgullo sano y su ética, aceptó. Los domingos de Elías se volvieron maratones de creatividad. Reparaba desde herramientas de jardín hasta pequeños motores de lanchas que traían desde la costa cercana. En esos días, él era el dueño, el técnico y el vendedor. Aprendió a negociar, a mirar a los clientes a los ojos y a explicarles que no les cobraba por apretar un tornillo, sino por saber qué tornillo apretar. Empezó a ganar en un solo domingo lo que ganaba en 3 días de semana. El dinero comenzó a fluir de nuevo, pero su mentalidad ya no era la de un sobreviviente, sino la de un constructor. Una mañana, mientras revisaba las facturas de los proveedores, se dio cuenta de que una de las empresas de repuestos más grandes estaba cometiendo errores sistemáticos en los cobros. Eran errores a favor de Elías. Pequeñas cantidades que sumadas al final del mes representaban casi $800 de ganancia extra. Cualquier otro empresario habría guardado silencio, considerando ese dinero como un regalo del azar o una compensación por los altos impuestos. Pero Elías recordó las palabras de su padre sobre la integridad. Entendió que el dinero obtenido a través del descuido ajeno es una deuda con el propio destino. Llamó al gerente de la proveedora y le explicó la situación, devolviendo hasta el último centavo. Ese gesto, que parecía una pérdida financiera, se convirtió en su mejor inversión. El gerente, impresionado por una honestidad tan poco común en ese sector, le otorgó una línea de crédito preferencial y descuentos exclusivos que le ahorraron miles de dólares en los años siguientes. La riqueza, comprendió Elías, tiene raíces que se alimentan de la confianza. El crecimiento trajo consigo la necesidad de delegar. No fue fácil para él soltar las herramientas y sentarse tras un escritorio. Sentía que sus manos se volvían demasiado suaves y que perdía el contacto con la realidad del esfuerzo. Para combatir esto, decidió que cada lunes pasaría la jornada completa en el foso de reparación, junto a los aprendices más jóvenes. Allí, entre manchas de grasa y el calor de los motores, les enseñaba no solo la técnica, sino la filosofía detrás de cada movimiento. Les decía que cada vez que apretaban una tuerca,
estaban garantizando la seguridad de una familia que viajaba en ese vehículo. Les explicaba que el dinero que el cliente les entregaba no era solo papel, sino el tiempo de vida de ese cliente transformado en valor. Si ellos respetaban ese valor, el mundo los recompensaría con abundancia. Mientras tanto, sus estudios universitarios avanzaban. El contraste era fascinante. En las mañanas discutía sobre macrotendencias y modelos econométricos en el aula, y en las tardes enfrentaba la realidad de una nómina que pagar y clientes que exigían soluciones inmediatas. Se dio cuenta de que la academia a menudo se pierde en el qué, mientras que la vida te exige el cómo. Un profesor de finanzas, un hombre que nunca había tenido un negocio propio, hablaba un día sobre la optimización de recursos mediante el recorte de personal en tiempos de crisis. Elías levantó la mano y con una voz tranquila pero firme, explicó que un trabajador no es un recurso, sino un capital intelectual y emocional. Argumentó que cuando una empresa enfrenta dificultades, lo último que debe sacrificar es a su gente, porque son ellos quienes tienen las llaves de la recuperación. Sus compañeros lo miraron con asombro, y el profesor, por primera vez en años, guardó silencio y tomó notas. La vida de Elías era ahora una danza constante entre la sencillez y la expansión. A pesar de que sus ingresos habían crecido hasta alcanzar cifras que nunca soñó, vivía con una austeridad que desconcertaba a sus conocidos. Seguía conduciendo su vieja camioneta reparada por él mismo y vivía en un apartamento cómodo pero modesto. Había aprendido que el lujo es a menudo una máscara de la inseguridad. El verdadero poder no reside en lo que puedes comprar, sino en lo que no necesitas comprar para sentirte completo. Cada excedente de dinero que generaba lo dividía en 3 partes iguales. Una parte regresaba al negocio para comprar tecnología de punta. Otra parte se destinaba a un fondo de inversión para el futuro de su familia. Y la tercera parte se utilizaba de forma anónima para becar a jóvenes que, como él, estaban a punto de abandonar sus estudios por falta de recursos. Su madre, que ya estaba recuperada de su cirugía, lo visitó un fin de semana. Al ver el taller, las oficinas y el respeto con el que todos trataban a su hijo, lloró de alegría. Elías la llevó a cenar a un lugar elegante, pero ella le pidió que mejor fueran por unos tamales al mercado, como hacían cuando él era niño. Sentados en una mesa de madera gastada, ella le tomó las manos y le dijo que estaba orgullosa no por su dinero, sino porque no había permitido que el dinero le cambiara el corazón. Ese fue el mayor título que Elías recibió en su vida. Entendió que la verdadera prosperidad es la capacidad de ascender sin olvidar de dónde vienes y a quiénes te debes. Los desafíos no desaparecieron. Una crisis económica golpeó al país y el sector industrial se paralizó. Los pedidos cayeron y el pánico empezó a apoderarse de los empresarios locales. Muchos comenzaron a despedir empleados y a cerrar sucursales. Don Julián, asustado, le sugirió a Elías que hicieran lo mismo. Pero Elías se mantuvo firme. Reunió a todo su equipo y les habló con total transparencia. Les dijo que los tiempos serían difíciles, que los bonos se suspenderían, pero que nadie perdería su empleo mientras él tuviera $1 en el bolsillo. En lugar de recortar, decidió innovar. Utilizó los ahorros de la empresa para capacitar a su personal en la reparación de motores eléctricos, una tecnología que apenas estaba llegando a la región. Mientras la competencia se hundía en el miedo, el equipo de Elías se preparaba para el futuro. Esa decisión fue el punto de inflexión definitivo. Cuando la economía empezó a recuperarse, el taller de Elías era el único capacitado para atender la nueva flota de vehículos híbridos y eléctricos de la ciudad. Los contratos llovieron. Empresas multinacionales buscaron su servicio técnico y lo que antes era un negocio regional se transformó en una corporación nacional. Elías se encontró gestionando millones de dólares, pero su rutina seguía siendo la misma. Se levantaba al alba, leía durante 1 hora, hacía ejercicio y llegaba al taller antes que nadie. La disciplina no era una obligación para él, era el aire que respiraba. Llegó el día de la graduación. El auditorio de la universidad estaba lleno de jóvenes ansiosos y padres orgullosos. Elías vestía la toga y el birrete con una extraña sensación de cierre. Cuando mencionaron su nombre para recibir el diploma, el aplauso no fue solo de sus compañeros, sino de muchos de sus empleados que estaban presentes en las últimas filas.
El rector le pidió que dijera unas palabras en representación de los graduados. Elías se paró frente al micrófono, miró a la multitud y no leyó ningún discurso preparado. Habló desde el centro de su alma. Les dijo que el papel que tenían en sus manos era una herramienta, pero no una garantía. Les explicó que el mercado no paga por los títulos, sino por el valor que eres capaz de aportar a la vida de los demás. Les pidió que nunca dejaran de ensuciarse las manos, porque es en el contacto con la realidad donde se encuentran las verdaderas oportunidades. Una tarde de lluvia, similar a aquella en la que dejó la universidad, Elías estaba solo en el taller. Miraba el agua caer y recordó el sentimiento de fracaso que lo embargaba meses atrás. Se dio cuenta de que si se hubiera graduado, quizás estaría encerrado en una oficina, quejándose de un salario fijo y esperando el fin de semana para escapar de su realidad. En cambio, allí, rodeado de herramientas y con las manos manchadas de aceite, se sentía dueño de su destino. Había entendido que la universidad te da un mapa, pero la vida te obliga a construir el camino. El éxito no llegó con un golpe de suerte, sino con una sucesión de decisiones correctas. Elías decidió que no quería ser solo el mejor técnico, sino que quería entender la estructura de la riqueza. Empezó a estudiar finanzas por su cuenta, devorando libros usados que compraba en los mercados. Aprendió sobre el interés compuesto, sobre la diferencia entre un activo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo que lo saca, y sobre todo, sobre la importancia de la paciencia. Mientras otros jóvenes de su edad compraban ropa cara o teléfonos de última generación para aparentar un éxito que no tenían, Elías seguía usando sus mismas camisas, invirtiendo cada dólar sobrante en herramientas de mejor calidad que le permitieran trabajar con más precisión. Su reputación creció tanto que los clientes empezaron a preguntar por él específicamente. Don Julián, lejos de sentir celos, vio una oportunidad. Le propuso a Elías convertirse en socios para abrir una nueva sucursal en el sector industrial de la ciudad. Elías tenía los conocimientos técnicos y la frescura de la innovación, y Julián tenía el capital y los contactos. Sin embargo, para entrar en la sociedad, Elías necesitaba aportar $5,000. Era una cifra que en el pasado le habría parecido inalcanzable, una montaña de dinero que solo los ricos podían poseer. Pero Elías ya no era la misma persona. Hizo cuentas, ajustó aún más su cinturón y trabajó durante un año entero sin tomarse un solo día de descanso. Fue un año de soledad y enfoque absoluto. Hubo momentos de duda, noches en las que el cansancio era tan profundo que lloraba en silencio antes de dormir. Pero cada mañana se levantaba con una visión clara. No estaba ahorrando por avaricia, estaba comprando su entrada al siguiente nivel de su vida. Cuando finalmente reunió los $5,000 y se los entregó a don Julián, no sintió que estaba entregando un dinero, sino que estaba sembrando su libertad. La inauguración de la nueva sucursal fue un evento sencillo, pero para Elías fue más significativo que cualquier ceremonia de graduación. Al cortar la cinta, no pensó en el dinero que iba a ganar, sino en la responsabilidad de crear algo que perdurara. El negocio floreció rápidamente. Elías implementó sistemas de atención al cliente que nunca se habían visto en ese sector. Trataba a cada transportista, a cada mecánico y a cada empresario con el mismo respeto y dedicación. Entendía que el dinero es un mensajero de la confianza. Si la gente confiaba en él, el dinero siempre encontraría el camino a su puerta. Pero con el éxito llegaron también nuevas tentaciones. Amigos del pasado que lo habían ignorado cuando era un desertor universitario aparecieron de la nada, sugiriendo negocios rápidos y gastos ostentosos. Elías los escuchaba, pero mantenía su centro. Sabía que la riqueza es un fuego que necesita ser alimentado con disciplina y que si se descuida, puede consumir a quien la posee. Un día, recibió una carta de la universidad. Era una invitación para que regresara a terminar sus estudios, ofreciéndole facilidades de pago por su trayectoria destacada como emprendedor local. Elías sostuvo la carta en sus manos y sonrió con una mezcla de melancolía y gratitud. Ya no necesitaba el título para validar su inteligencia, pero decidió aceptar el reto, no por el diploma, sino para cerrar ese ciclo que una vez lo hizo sentir pequeño. Al regresar a las aulas, ya no era el joven asustado y pobre de antes. Era un hombre de negocios que entendía la teoría desde la práctica. Sus profesores se sorprendían de su visión,
pues Elías no hablaba de conceptos abstractos, sino de realidades económicas y humanas. En las clases de economía, mientras los demás alumnos discutían sobre gráficas y proyecciones, Elías pensaba en las familias de sus empleados. Ahora tenía 10 personas a su cargo, 10 familias que dependían de la salud de su empresa. Esa era la verdadera economía para él. Aprendió que el dinero tiene una función social y que el liderazgo es la forma más alta de servicio. Su transformación interna estaba completa. Ya no buscaba el dinero para escapar de la pobreza, sino para expandir su capacidad de hacer el bien. Cierto día, mientras caminaba por el campus, se encontró con un estudiante que lloraba sentado en un banco, con una carta de retiro en la mano. La escena era un espejo exacto de su propio pasado. Elías se acercó, se sentó a su lado y le dijo que el fin de un camino no es el fin del mundo, sino a menudo el comienzo de una aventura mucho más grande. Le entregó su tarjeta y le dijo que si estaba dispuesto a trabajar duro y a aprender un oficio, siempre habría un lugar para él en su taller. En ese gesto, Elías comprendió que su mayor riqueza no eran los miles de dólares que ahora tenía en el banco, sino la sabiduría y la empatía que había cultivado en su travesía. La historia de Elías se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad. Muchos se preguntaban cómo el joven que no terminó la universidad se había convertido en uno de los empresarios más respetados del sector. La respuesta era simple, pero difícil de ejecutar. Entendió que el valor personal es la moneda más estable del mundo. El dinero fluye hacia donde hay orden, hacia donde hay propósito y hacia donde hay una voluntad que no se quiebra ante la primera tormenta. La vida le había quitado el camino fácil para obligarlo a forjar uno propio. Uno hecho de hierro, sudor y una visión inquebrantable. La nueva sucursal del taller no era solo un edificio de concreto y metal, era el monumento a una idea que Elías había cultivado en la oscuridad de sus peores noches. Al principio, el ruido de las máquinas y el olor a aceite nuevo le recordaban que el camino apenas comenzaba. Ser socio de Don Julián implicaba una responsabilidad que iba mucho más allá de reparar motores. Ahora debía entender los ciclos del dinero, las leyes del mercado y, lo más importante, el alma de las personas que trabajaban con él. Elías se propuso que su empresa no fuera un lugar donde la gente simplemente intercambiara tiempo por billetes, sino un centro de transformación como el que él mismo había vivido. Al bajar del estrado se encontró con Don Julián, que estaba visiblemente emocionado. El viejo maestro le dijo que el alumno no solo había superado al profesor, sino que le había devuelto la fe en la nobleza del comercio. Esa noche, Elías regresó a su casa solo. Dejó el diploma sobre la mesa de la cocina y se quedó mirando por la ventana las luces de la ciudad que una vez lo vio caminar derrotado. Pensó en los $4.50 que alguna vez fueron todo su patrimonio. Comprendió que la escasez no había sido un castigo, sino una preparación. Sin esos momentos de hambre y duda, no habría desarrollado la agudeza mental ni la resiliencia emocional necesarias para manejar la abundancia. El dinero, reflexionó Elías, es como el agua de un río. Si se estanca, se pudre y genera enfermedades. Si fluye con fuerza y dirección, puede dar vida a valles enteros y generar energía para miles de personas. Su misión ya no era acumular, sino canalizar. Comenzó a crear centros de formación técnica gratuita en los barrios más pobres, donde no se pedían requisitos académicos, solo ganas de trabajar. Muchos le decían que estaba perdiendo el tiempo y dinero, que esas personas nunca le devolverían la inversión. Elías solo sonreía. Sabía algo que los expertos en hojas de cálculo ignoraban. El potencial humano es el activo más infravalorado del mundo, y cuando le das a alguien una oportunidad y una herramienta, los resultados desafían cualquier lógica matemática. Un empresario extranjero le ofreció comprar su red de talleres por una cifra astronómica, tantos millones de dólares que Elías podría haberse retirado a una isla privada por el resto de sus días. Sus asesores financieros le rogaban que aceptara, argumentando que era la oportunidad de su vida. Elías analizó la propuesta durante una semana. Al final, la rechazó. Entendió que su propósito no era el dinero por el dinero, sino el impacto que su estructura generaba en su país. Vender significaba que un fondo de inversión lejano tomaría las decisiones basándose solo en márgenes de beneficio, probablemente cerrando los centros de formación y recortando la calidad del servicio.
Elías eligió el propósito sobre la comodidad. Eligió seguir siendo el arquitecto de su visión. Con el paso de los años, su cabello se volvió gris, igual que el de don Julián en aquel entonces. Sus manos, aunque ya no estaban cubiertas de grasa a diario, conservaban las cicatrices de sus comienzos. Se convirtió en un referente nacional, un hombre consultado por ministros y estudiantes por igual. Pero su mayor satisfacción no estaba en los premios ni en las portadas de revistas, sino en los encuentros fortuitos, como aquel día en que un hombre joven se le acercó en un aeropuerto y le mostró una fotografía de su propia familia. El hombre le dijo que gracias a una de sus becas técnicas, él había podido estudiar y ahora era el jefe de mantenimiento de una aerolínea. Ese hombre, que alguna vez no tuvo nada, ahora proveía para los suyos y educaba a sus hijos. En ese momento, Elías sintió que su balance bancario era infinito. La verdadera lección sobre el dinero que Elías aprendió no estaba en ningún libro de texto. Descubrió que la riqueza es un estado de conciencia que precede a la posesión material. Aprendió que para tener más, primero hay que ser más, que la disciplina es el puente entre el deseo y el logro, y que la generosidad no es lo que haces después de tener éxito, sino lo que te permite alcanzarlo. El dinero cambió su vida no por lo que compró con él, sino por la persona en la que tuvo que convertirse para ganarlo, conservarlo y multiplicarlo con honor. Caminaba ahora por el jardín de la casa que le había construido a su madre, rodeado de flores que ella misma cuidaba. El sol de la tarde bañaba todo con un resplandor dorado. Elías sabía que el ciclo estaba completo. No fue el título universitario lo que lo salvó, sino la humildad de aceptar que no sabía nada y la valentía de aprenderlo todo desde abajo. Había entendido que el dinero es un excelente servidor pero un pésimo maestro, y que la única forma de dominarlo es poniéndolo al servicio de algo más grande que uno mismo. A lo lejos, escuchó el sonido de un motor que fallaba en la calle. Por puro instinto, agudizó el oído e identificó el problema de inmediato. Sonrió para sí mismo. Seguía siendo el mismo joven que buscaba soluciones, solo que ahora tenía las herramientas para arreglar mucho más que máquinas. Su vida era una prueba viviente de que cuando dejas de perseguir el dinero y empiezas a perseguir la excelencia, el dinero empieza a perseguirte a ti. La abundancia no era un destino al que había llegado, sino la forma en que había decidido caminar cada día, con la frente en alto, las manos dispuestas y el corazón abierto a las infinitas posibilidades de la transformación personal. La historia de Elías nos enseña que el fracaso es solo una etiqueta que le ponemos a un resultado temporal. Lo que parece un final amargo, como el retiro forzoso de una carrera universitaria, puede ser el abono necesario para que crezca una visión mucho más poderosa. La verdadera educación ocurre cuando la teoría se encuentra con la necesidad, cuando la desesperación se convierte en disciplina y cuando entendemos que nuestra mayor riqueza no es lo que tenemos en el bolsillo, sino lo que somos capaces de ofrecer al mundo. El dinero fluye hacia el orden y se queda con quien lo respeta, pero solo bendice a quien sabe compartirlo. Al final del día, no nos llevamos lo que acumulamos, sino las vidas que logramos tocar con nuestro esfuerzo y nuestra integridad. Con el paso de las décadas, Elías se convirtió en un árbol de raíces profundas y sombra generosa. Su oficina, en el piso más alto de la torre que ahora albergaba su corporación, no tenía lujos innecesarios. Había una mesa de roble macizo, una silla cómoda, y enmarcada en la pared principal, no estaba su título universitario, sino el recibo arrugado de sus primeros $4.50. Era su recordatorio diario de que la grandeza no se mide por el punto de llegada, sino por la distancia recorrida desde el punto de partida. Un viernes por la tarde, recibió una visita inesperada. Se trataba de un hombre de su misma edad, vestido con un traje costoso pero con una mirada cargada de cansancio y amargura. Era aquel antiguo compañero de clase que solía burlarse de Elías cuando éste tuvo que abandonar la carrera. Aquel hombre, cuyo nombre el tiempo había borrado de la memoria de Elías, venía a pedir un consejo, o quizás un milagro. A pesar de haber tenido todos los títulos, todos los contactos y todas las oportunidades, se encontraba al borde de la quiebra personal y espiritual. Le confesó a Elías que había pasado su vida persiguiendo el dinero como si fuera una sombra, pero que cuanto más rápido corría tras él,
más lejos se sentía de la verdadera satisfacción. Elías lo escuchó en silencio, sirviéndole un poco de agua. No sentía alegría por el infortunio ajeno, sino una profunda compasión. Le explicó que el problema no era su falta de inteligencia, sino su perspectiva. El dinero, le dijo con voz pausada, es un espejo de nuestra propia alma. Si tu alma está vacía y solo busca validación externa, el dinero se escapará por las grietas del ego. Le contó que la mayor lección que aprendió en el foso de grasa del taller de don Julián fue que el dinero es energía en movimiento. Si intentas atraparlo y encerrarlo por miedo, se marchita. Si lo usas para construir puentes, para sanar heridas o para potenciar el talento de otros, se multiplica de formas que las matemáticas no pueden explicar. Aquel hombre se marchó con lágrimas en los ojos, no porque hubiera recibido un cheque, sino porque había recibido una verdad que valía mucho más que $1.000.000. Elías se quedó mirando el atardecer, entendiendo que su riqueza no estaba en las cuentas bancarias que ahora manejaban miles de dólares, sino en su capacidad de transformar la realidad de quienes lo rodeaban. En sus últimos años de actividad, Elías decidió llevar a cabo su proyecto más ambicioso. No era una nueva fábrica ni una inversión en la bolsa de valores. Era la creación de la Fundación del Saber Práctico. Su objetivo era becar a miles de jóvenes que, por azares de la vida, no podían acceder a la educación formal o que habían fracasado en ella. Pero no solo les daba dinero, les daba mentores, les enseñaba a cultivar la disciplina y les recordaba cada día que su valor no dependía de una calificación, sino de su integridad y su capacidad de servicio. Elías solía decirles que un hombre con un oficio y principios es más rico que un heredero con millones y sin propósito. La salud de Elías comenzó a declinar con la suavidad de una vela que se apaga tras haber iluminado una habitación entera. No tenía miedo. Sentía que su vida había sido una obra bien escrita. Una tarde llamó a su nieto mayor, un joven que estaba por empezar su propio camino en el mundo. No le entregó una herencia de propiedades ni de acciones. Le entregó una pequeña caja de madera que contenía un juego de llaves inglesas desgastadas y una carta escrita a mano. En la carta, Elías le explicaba que esas herramientas habían sido sus primeras compañeras de batalla y que cada marca en el metal representaba una lección de humildad. Le pidió que nunca permitiera que la comodidad de la abundancia borrara de su memoria el sabor del esfuerzo honesto. El final de Elías fue tan sereno como su madurez. Se fue rodeado del amor de su familia y del respeto de toda una nación que veía en él no a un magnate, sino a un maestro de vida. El día de su funeral, no solo asistieron personalidades importantes. Miles de mecánicos, transportistas, electricistas y antiguos alumnos de su fundación formaron una fila que recorría varias calles de la ciudad. Cada uno llevaba una herramienta en la mano como símbolo de respeto. No lloraban por la pérdida de un hombre rico, sino por la partida de alguien que les había enseñado a creer en sí mismos. La historia de aquel joven que nunca terminó la universidad, pero que entendió el lenguaje del dinero, se convirtió en un faro para las nuevas generaciones. Se comprendió que el éxito no es un destino al que se llega tras obtener un documento, sino un proceso de alquimia interna. Elías demostró que la verdadera riqueza es la libertad de elegir nuestro camino, basándonos en nuestros valores y no en nuestras carencias. Aprendió que el dinero no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son en realidad. A él, la escasez lo reveló como un guerrero y la abundancia lo reveló como un sabio. Hoy, si caminas por los pasillos de su fundación, puedes leer una frase grabada en piedra que resume toda su existencia. La frase dice que la bolsa de un hombre puede estar vacía 1000 veces y aún así ser un hombre próspero. Pero si su mente y su corazón están vacíos, no habrá cantidad de dólares en el mundo que puedan salvarlo. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de preguntarnos qué puede hacer el dinero por nosotros y empezamos a preguntarnos qué podemos hacer nosotros con el dinero para mejorar el mundo. Esta historia no es sobre un hombre que se hizo rico a pesar de no estudiar, sino sobre un hombre que nunca dejó de estudiar la vida, el trabajo y la naturaleza humana. Elías nos dejó la enseñanza de que la disciplina es la madre de todas las fortunas y que la generosidad es la única forma de conservar lo que se ha ganado.
Al final, lo que queda no es lo que compramos, sino lo que construimos en el corazón de los demás. La vida siempre nos devuelve lo que entregamos, pero con un interés que solo la gratitud puede calcular. Elías se fue sabiendo que su mayor logro no fue cambiar su cuenta bancaria, sino haber cambiado su historia personal para inspirar a millones a escribir la suya con honor y valentía.